¿Podemos empezar? Sí. Muchas gracias a todas y a todos en este coloquio posfunción de El Traje. Bueno, en realidad estamos viviendo una situación cabestaniana porque hay gente en el hall que no quería quedarse en el coloquio, pero como tampoco tiene paraguas, está esperando a que escampe, ¿no? Y, claro, y bueno, a ver qué hacen. Lo mismo vuelven y hacen la pregunta decisiva. Sí, bueno, para mí siempre es un placer presentar estos coloquios en que extendemos la experiencia que hemos vivido y podemos establecer una conversación con las y los creadores y conocer más sobre el origen de un trabajo y sobre su sentido, ¿no? Este encuentro es para mí especialmente gozoso, especialmente placentero, porque me acompañan aquí tres amigos de hace mucho tiempo con los que he compartido horas en la sala de ensayo y muchos momentos divertidos. Aquí a mi derecha está Juan Cabestany, que es el autor y director de este espectáculo. Bueno, el otro día en la rueda de prensa yo decía que igual que hace unos meses la Academia aceptó el adjetivo berlanguiano, pues algún día, yo creo que próximo, podremos aprobar el adjetivo cabestaniano, ¿no? Porque hay ocasiones en que sentimos que la situación es eso, cabestaniana, o quizá no haya que inventar el adjetivo, porque a veces decimos esta es una situación Cabestany, ¿no? Él tiene una mirada muy singular que ha mostrado en este espectáculo, que ha ofrecido también en otros trabajos teatrales y también en películas como Dispongo de barcos y Gente en sitios, que seguro algunos conocéis. Y Luis Bermejo y Javier Gutiérrez son dos de los actores más talentosos, más poderosos de la escena española y diré de la escena europea, con las que también he tenido la suerte de sí, es así, ¿por qué no decirlo, ¿no? Recordábamos el otro día que la primera vez que se hizo Últimas Palabras de Copito de Nieve en un hall, en un vestíbulo de la Universidad Carlos III, allí estaba Luis Bermejo. Y a Javi, entre otros trabajos, a mi amigo Javi le debo un maravilloso Juez Montero en Hamelin que se hizo en la sala vecina. Bueno, por todo esto me siento feliz de estar aquí con estos tres colosos. Y bueno, yo estaba ahí detrás y he escuchado un aplauso sostenido, cálido y muchos vítores y muchos bravos, y sé que habéis disfrutado mucho con estos dos titanes, ¿no? Y ahora paso la palabra a Juan, a Luis y a Javier, y por si ellos quieren decir algo, y cuanto antes os damos la palabra a vosotras y a vosotros por si queréis hacer algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta. Muchas gracias. No voy a decir más que dar las gracias de nuevo, igual que Juan, dar las gracias a ti y a la Abadía por acogernos aquí. Es realmente un lujo presentar El Traje de nuevo en Madrid aquí, y a mí, como autor de esto y director, me resulta súper cómodo. Me siento muy cómodo, me siento que la obra ya está viva, la llevan ellos, lo hacen todo, está en piloto automático, en el buen sentido. En el buen sentido la nave va totalmente sola, con lo cual para mí es muy cómodo y muy gozoso estar aquí. Si os apetece preguntarnos algo, lanzad cosas, y si nadie se atreve, pues ya improvisaremos. Pero hay cosas que contar sobre esto, ¿no, Luis? Sí. Muchísimas gracias, Juan, los dos Juanes. Y sobre todo celebro que se hagan estos encuentros con el público, porque es maravilloso. Estoy expectante, quiero saber qué han visto y qué opinan. Así que, no sé, muchas gracias por venir antes que nada. Javi, ¿quieres decir algo? Y deseoso de... Nos estamos pasando la muerta el uno al otro. No, gracias por venir y sí, gracias a Juan Mayorga y a la Abadía por ofrecernos la oportunidad de estar aquí 5 semanas, y me sigue asombrando, perdonadme, me sigue asombrando el número de mujeres que venís al teatro y al cine en detrimento de los hombres. No sé qué nos pasa a los tíos, o no salimos de casa o estamos abducidos por el fútbol, pero de verdad,
bravo por las mujeres que sois las que sostenéis la cultura en este país. También hay hombres, hay hombres, pero me sigue asombrando que la cantidad es infinitamente mayor. Sí, sí, es verdad. Esa es una buena pregunta. ¿Dónde están ellos, no? ¿Dónde están ellos ahora mismo? Pero hay algunos que acompañan a las mujeres en la abadía y os damos la palabra para que hagáis alguna pregunta, si queréis hacerla. Sí, yo quería preguntar un poco... Ah, perdón. Como chillo mucho, yo creía que se me oía. No, yo quería preguntaros a vosotros dos cómo os habéis preparado este papel, que a mí me parece súper intenso, los dos papeles, y me parece además que hacéis un alarde interpretativo brutal, pero me gustaría saber cómo os lo habéis preparado, cómo os habéis llegado a meter en esos dos personajes tan complicados, porque a mí por lo menos me parecen dos personajes complicadísimos. Y bueno, y a ti también, ¿cómo se te ocurre un poco el imbricar estos dos personajes tan diferentes? Lo primero y fundamental es saberse el texto como el Padre Nuestro para alcanzar esta velocidad de crucero, porque hay una confianza ciega entre Luis y yo, y si uno de los dos se cae, el otro está para sostenerlo, como se pueda. Y luego hay un sentido del juego enorme, y una libertad creativa que nos ha dado Juan desde la puesta en escena, que se agradece mucho, y que en algún momento ha tenido que cortarnos las alas para que esto no se vaya de madre. Pero sí es cierto que yo siempre digo que la mitad del trabajo de los actores está en el texto, y había un texto muy brillante, muy juguetón en ese sentido, y que Luis y yo hemos ido buscando los hallazgos, los pequeños detalles para todavía hacerlo más brillante en la escena. Sí, bueno, eso, y sumar a eso que Javi y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, que eso supongo que también suma, ¿no? Somos amigos, después de cada función comentamos, oye, aquí pues ha pasado, ¿pero qué te ha pasado? ¿Por qué has abierto el cajón en este momento? ¿O por qué has cogido el traje? ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué te parece si esto de esta pausa? O sea, que nos seguimos compartiendo el sentir de cada función. Y después de hace muchísimos años que nos conocemos. A esto se suma que Juan, bueno, pues nos ha posibilitado que liberemos el talento que tenemos, ¿no? con esta propuesta, y eso también es muy importante, tener a alguien que te ofrece un espacio para liberar el talento, como decía. No sé si hay alguien que quiere preguntar o mientras voy completando. Sí, bueno, perdona, que también iba en parte dirigida a mí, o me doy por aludido, y qué las grandes preguntas con las dificilísimas respuestas, ¿no? Que es esto de dónde viene, cómo se hace esto, ¿no? Cómo se escribe esto, cómo vienen estos personajes. Yo creo que los personajes y las ideas, literalmente a veces los imagino. Cuando intento contar cómo es este proceso, imagino situaciones o sueños en los que yo voy por la calle y veo, y hay presencias que se acercan, ¿no? Noto que hay alguien que viene y si miro le veo, ¿no? y le veo venir, y es una idea o un personaje, ¿no? Viene de la observación del entorno, de la gente, de los misterios de las personas que le rodean a uno, y de cómo nos miramos, cómo los relacionamos. Eso así como muy en general. Luego en concreto, hace 12 años, Javi y Luis, con quien me une unas largas colaboraciones y amistad, me proponen un montaje que tenga que ver con la corrupción de aquella época, o los casos de aquella época de corrupción. Eran los coletazos de la crisis del 2008 y los casos de los trajes de Camps, los relojes, Valencia, el bigote. Les provocaba nos excitaba mucho aquello, nos daba como morbo. Nos parecía material que estaba muy caliente en ese momento. Intenté ponerme a escribir algo sobre aquello, metiendo el traje como una especie de MacGuffin o de excusa para hablar de otras cosas, cuando en realidad, y esto me he dado cuenta ahora con la reposición 12 años después, en realidad lo que hubo en todo momento era un reto hacia mí mismo, y luego compartido con ellos, un reto de generar un
un espectáculo de tensión y presente absoluto y acción continua durante 75 minutos, ¿no? Ese era el dispositivo, era el reto en sí mismo, y creo que ahora yo disfruto mucho y siento esa comodidad a la que me refería antes, porque no me siento obligado a hablar de la corrupción, me dan igual ahora muchos esos señores y otros que hay ahora también me dan igual, y me interesa mucho más Javi y Luis como actores, y me interesa mucho más el animal que hemos creado, ¿no? que se mueve solo, decía antes que se mueve solo, es mentira, se mueve porque lo mueven ellos, ¿no? Y creo que se justifica como en sí mismo, ¿no? O sea, es un teatro que bueno, hay esas excusas, ¿no? Para hablar de temas de actualidad y tal, pero es uno de los recursos que hay, ¿no? Para sostener esa acción tensa e intensa, ¿no? El apelar a temas, ¿no? Y luego hay otros muchos recursos de clown y de acción y sensoriales y viscerales y se ha ido como perfeccionando y complejizando esta caja de trucos. Sí. Bueno, yo quería preguntaros, han pasado, tú Juan has contestado yo creo en cierta medida a lo que yo iba a preguntar. La pregunta era, han pasado 12 años de la primera montaje o interpretación con los mismos actores. Entonces, ¿cómo veis, autor y actores, la obra desde el punto de vista de la interpretación y desde el punto de vista de la significación del texto y para el autor 12 años después? Es decir, ¿es lo mismo? ¿Han cambiado muchas cosas? ¿Qué es lo que percibís? ¿Qué es lo que habéis dejado? ¿Qué es lo que habéis añadido? ¿Y qué significa para vosotros 12 años después una obra que hicisteis hace tanto tiempo? Claro, pues siguiendo un poco con lo que decía antes, yo la escribí en una época que para mí era una época un poco oscura, era una época un poco amarga, más que la actual, desde luego para mí. Yo me sentía muy afectado por la crisis y me sentía muy provocado por lo que leía, por la actualidad, ¿no? Por el escándalo. Vivía como mucho más tenso, ¿no? Y eso y entonces volcaba mucho más eso en la escritura de una forma mucho más reactiva, ¿no? Reactiva o defensiva, ¿no? O defensión reactiva. Era mucho más reactivo a las cosas y ahora cuando ellos me propusieron retomar esto, yo me sentía lejano de aquello. Me daba miedo volver a esa época en la que yo me veía como un adolescente, que ya no era adolescente ni muchísimo menos, pero tenía todavía pulsiones adolescentes de rebeldía o algo así. Y me daba miedo volver a esa época porque pensaba que la había superado ya. Afortunadamente me convencieron de retomarlo, de reponer, de volver a encontrarme con ellos, de retomar el texto, de hacer un filtro de esas cosas que me resultaban más lejanas o más de aspaviento, por así decirlo, y contenerlo un poco más, porque aunque no lo parezca, noto una contención, o sea, esta explosión de víscera está pensada, ¿no? Está organizada de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que ellos deben... Bueno, para mí ha sido un regalo, imagínate, ¿no? De tener la posibilidad de retomar un espectáculo de hace 10 años. Es cierto que no lo llegamos a explotar del todo, no giramos mucho, no hicimos funciones aquí, además justo en este barrio, aquí en el Teatro Galileo, que se llama ahora aquí que San Francisco, ahí lo mostramos durante un tiempo y fue muy bien. Entonces, tener la posibilidad 10 años después de retomarlos, pues es una oportunidad de remozarse, de redescubrirse, de volver otra vez a esta partitura y de darse cuenta que han pasado 10 años, ¿sabes? Porque a veces el otro día Javi vino con una fotografía de hace 10 años y nos entró una bajona muy fuerte. Si teníamos pelo hace 10 años. Entonces, bueno, pero en ese sentido hablamos mucho también a veces ahí en el camerino de lo que es el teatro de reciclaje, ¿no? Ahora que estamos en esta época de buscar lo sostenible, pues bueno, este espectáculo, es sostenible también en el sentido de reciclarlo, de darle una oportunidad, ¿no? y está muy bien, así que es un gozo, para mí es un placer enorme. Y estamos vivos.
Bueno, ya lo ha dicho Luis, tenemos otro pozo y otro peso. Y eso como actores... yo no sé, Luis, pero yo antes quizás estaba más pendiente del público, ahora no quiere decir que no lo esté, pero salimos a jugarnos la vida al escenario. Y espero que eso se vea. No solo por lo que sudamos, sino que hay un rigor, hay un compromiso, que es como entiendo yo el oficio, y por eso volvemos a este texto, porque nos permite transitar por esa forma de entender el oficio, la profesión, y ese funambulismo interpretativo, de pasar sin solución de continuidad del drama a la comedia, al thriller, pasar por momentos de auténtico drama y zozobra para los personajes a momentos cachondísimos, que así espero que los hayáis vivido, ¿no? Y eso es lo que como actor nos mueve a hacer este tipo de espectáculos, y este en concreto, que al principio decía Juan que hablaba de la corrupción, era un encargo para hablar de la corrupción, y con el tiempo te vas dando cuenta que habla de dos tipos varados en la vida, como estamos muchos, intentando que haya una puerta a la esperanza. Ha habido una bandada ahora, ¿qué pasa? Ha dejado de llover, ha salido el sol. Ahora viene lo mejor. Ha dejado de llover. Ahora viene lo mejor. Ah, claro, claro. Gracias. Bueno, en definitiva eso, que el paso del tiempo yo creo que ha venido mejor al espectáculo y a nosotros también como actores nos ha curtido. Gracias. Sí, seguro que hay algún comentario, alguna pregunta más. ¿Queréis decir algo sobre la escenografía, sobre el mundo sonoro, sobre esa pantalla? Todo eso estaba... Quizá quieras explicar algo sobre si esos elementos estaban o no así en el espectáculo de hace 10 años. Sí, es una reproducción un poco mejorada, un poco vitaminada. En su época era quizá una producción un poco más modesta, más artesana, hecha con lo que teníamos por ahí, ¿no? Y sumando fuerzas y esfuerzos, y ahora hay un poquito más de tamaño de todo, ¿no? Todo tiene más tamaño, incluso la pantalla tiene más tamaño. Creo que cuando la hicimos no había monitores de ese tamaño, y ahora de repente sí había, ¿no? Sí, es la intención evidente de un sitio subterráneo, de una entraña, del detrás de o debajo de, lugares que me fascinan y seguro que a muchos os llaman la atención también, donde se oyen ruidos de otro sitio, tuberías, la vida está en otro lado y aquí hay una subvida, ¿no? Hay un mobiliario antiguo, una cosa escasa y pobre, y aquí parece que pasa mucho tiempo este señor, ¿no? Que no sabemos ni siquiera, igual ni siquiera es el vigilante, o sea, igual es un intruso, es uno que ha cogido una llave y ahí se ha puesto un jersey también. Hay un diseño sonoro hecho por Nick Powell, un amigo y colaborador también nuestro de hace muchos años, que a veces estoy, que se oiga más, venga más, menos, pelea con los actores sobre el sonido les sobrepasa por momentos, pero bueno, yo creo que ahí estamos. Ahora que te he escuchado, la señora podría ser el vigilante de seguridad que le ha dado un golpe él de verdad, ¿no? Y que lo ha vestido de señora y él se hace pasar por el vigilante de seguridad. Es muy loco, pero podría ser perfectamente. Juan Mayorga, como sus textos tienen mucha vida, ¿no? Y se representan durante muchos años, los va evolucionando, ¿no? Igual podría seguir tu ejemplo y meter este tipo de giros o cambios. Podría hacer un spin-off del traje. Quizá quieras llamar la atención sobre quién hace de señora, Juan Antonio Lumbreras, ¿no? Ah, bueno, claro, sí. Nuestro amigo Juan Lumbreras le llamamos para hacer este cameo. ¿Por qué te ríes? Y salió con lo de Toñi y Socorro ahí. Bueno, sí, evidentemente hay como, ¿no? Es un recurso muy típico, ¿no? Un personaje, digamos, ausente o presente en otro plano ahí, que al final la acabamos viendo un poquito.
En la anterior versión lo hizo nuestro amigo y socio Luis Crespo, ¿no? No, era Raúl, sí, Raúl, sí. Seguro que hay algún comentario, alguna pregunta. Sí. Es una pregunta para los dos actores. A ver cómo la hago. Si tuvierais que definir a algún maestro vuestro interpretativo, de interpretación, para vosotros dos, ¿quién es vuestro maestro? Y luego también, para pasar con tantos registros y demás, ¿os agarráis de la técnica o cómo lo hacéis tan...? Que sois súper... Que me ha encantado la obra y lo que me ha encantado a vosotros es la concentración que tenéis, incluso con conversaciones que puedes pensar que son absurdas, pero lo defendéis de una manera brutal y la obra me ha encantado, eso sí. Pero si tuvierais que definir así algún maestro y luego también, a la hora de la interpretación, el actor para vosotros se forma, se hace, nace, porque... Bueno, yo voy a hablar en mi caso, yo no voy a generalizar, pero sí hay una inquietud, hay unas ganas de ser actor, y yo con 18 años me vengo a Madrid a formarme con un maestro que es Ángel Gutiérrez, que estudió con discípulos directos de Stanislavski, creó aquí un teatro, el Teatro del Arte, en la calle San Cosme y San Damián, y que fue maestro de muchos actores en la antigua escuela de la Resat, donde había maestros de verdad, desde Pepe Struch a José Carlos Plaza, a Miguel Narros, al propio Ángel Gutiérrez, en fin, maestros con mayúsculas, de los que ya, por desgracia, creo que no quedan. Y creo que faltan esos referentes muchas veces, ¿no? Para la gente que empieza. Y al hilo de lo que dices de la interpretación, yo siempre me remito a... Primero, evidentemente, hay oficio, hay muchos años de profesión, hay un lenguaje común que tenemos Luis y yo y Juan desde la época de Animalario y mucho antes, porque cada uno tiene su carrera antes de Animalario, pero Animalario estamos hablando desde hace 20 años o más, ¿no? Y al hilo de eso dice una cosa muy interesante Nuria Spert en sus memorias escritas por Marcos Ordóñez, que dice que ya hay, encima del escenario hay 3 focos de atención. Uno es el público, al que nunca tienes que perder de vista. Otro es uno mismo, cómo está, si está relajado, si está tenso, cómo ha salido hoy a jugar la función. Y otro, por supuesto, el compañero en el que tienes que zambullirte en sus ojos, ¿no? Y eso te hace estar por encima de cualquier otra cosa. Abstraído del público, por supuesto, muy centrado en el compañero, pero también pendiente de lo que está ocurriendo en el patio de butacas, porque nosotros vivimos también de vuestra energía, de vuestra respiración, de vuestras risas, de vuestros bostezos. Somos, claro, estamos pendientes absolutamente de todo, ¿no? A mí me llama la atención cuando llega público y cree que yo entiendo que tiene que ver con la cultura de la televisión. Cree que los actores aquí encima ni escuchamos ni vemos, porque pasan unas cosas inverosímiles encima del escenario, ¿no? Gente que contesta al teléfono, gente que se levanta para ir al baño como si tal cosa, y no se da cuenta que aquí hay personas, como decía antes, jugándose la vida, porque esto va muy en serio, aunque parezca que no. No sé si he respondido a lo que preguntabas. Bueno, sí, son muchos... O sea, yo, por ejemplo, también me he formado aquí en la Abadía y he trabajado con José Luis Gómez. Aquí conocí a Juan Carlos Llené, que podríamos sumarlo a estos maestros de los que hablaba Javi y que en un curso me enseñó muchísimo. Me acuerdo además, te estaba escuchando y me acuerdo una vez que José Luis Alcobendas, un actor también formado aquí, que es del teatro, también ha estudiado con Ángel Gutiérrez, le preguntó a Juan Carlos Llené, le dijo, ¿cómo se prepara el actor psicofísicamente? Y este profesor, que tenía su gracia y tal, se quedó así mirando que, como, ¿qué es eso de psicofísico? Y entonces le contestó, a ver, ¿cuántos años tienes? Tantos. ¿Cuántos años has pasado por la escuela? Tantos. ¿Cuántos años de profesión? Tantos. Bueno, pues eso ya es psicofísico, ¿sabes?
Y en ese momento, pues lo entendí muy bien. Siempre aparecen maestros que de pronto te dan una luz, ¿no? Aparece la frase esa que lo más importante es lo que uno te enseña sin darse cuenta, ¿no? Pues hay muchos maestros. Yo, pues eso, podría citar casi los más emblemáticos. Y una de ellas es lo que decía Javi, la compañía Animalario. Ha sido, yo creo que a nosotros nos ha unido y ha generado una conexión, como hablaba Juan también al principio, que es una forma de hacer, una forma de compartir, un espíritu de compañía que se conectaba con esa compañía del teatro independiente de los 70, ¿no? Que era como, bueno, un reinventarlo, ¿no? En fin, pues muchos maestros, muchos momentos de formación y luego pues tu familia. Yo no sé por qué yo cuando salgo aquí, y aprovecho que está por aquí, que ha sido una sorpresa, que está un pariente, un primo mío, que ha venido y qué sorpresa, pues también mi padre está muy presente cuando yo hago esta función. No sé por qué. Hay algo físico que yo, en la fisicidad, que permanentemente está planeando toda mi familia, su gestualidad, porque somos lo que hemos mamado, ¿no? No sé, y como actores pues tiramos de ahí, ¿no? de ese acervo. Yo creo que podéis entender el lujo que es para una persona, un autor, un director, trabajar con los señores que dicen esto, ¿no? O sea, los señores que traen esto a algo que has escrito, dices, pues ya está, ¿no? Pues vuestro es la cosa, ¿no? Junto con esto que dicen, que me encanta y me emociona, me une a ellos una cosa que reivindico siempre, que es una energía de despojarse de la impostura, ¿no? Hay una falta de impostura en la forma de trabajar que parece como algo expresado en términos negativos, ¿no? No hay impostura, ¿no? Pero hay un acercamiento a la autenticidad que me parece que roza lo peligroso. Yo no sé, esta obra en parte es sobre lo inconfesable, ¿no? sobre lo tapado, lo que da vergüenza a uno mismo, lo que no se puede confesar o decir, sobre esas grandes pequeñeces de la vida, ¿no? que manejamos y gestionamos. Y en ellos me fascina ver función tras función ese manejo de lo que es verdadero y lo que es mentira, ¿no? Es algo que me inquieta a mí de los actores como no actor absoluto que soy, o sea, soy alguien a quien le aterra salir a exponerme, etcétera. Me inquieta muchísimo el manejo de lo que es la verdad y la mentira. O sea, les veo a ellos y digo, pero es verdad lo que le está pasando, o sea, es verdad, pero un momento, pero se ha hecho daño, o sea, está sufriendo. Bueno, esto para decir que gracias una vez más. Seguro que hay alguna pregunta más. Sí, antes de darte la palabra, quiero subrayar que me resulta muy emocionante que se hayan nombrado aquí en la Sala Juan de la Cruz de Teatro de la Abadía, se hayan nombrado a grandes maestros y entre otros se han nombrado a dos actores enormes, Nuria Espert y Juan Carlos Llené, y a Ángel Gutiérrez, enorme maestro de actores, por cierto, actuante en películas de Tarkovsky, y un niño de la guerra que se formó en Rusia y que consiguió vincular ambos mundos, el mundo escénico español y el mundo escénico ruso. Cuando habláis de gentes como Gutiérrez, o cuando escucho preguntas como la que ha hecho nuestro compañero, me acuerdo de aquello que decía María Zambrano, de que un maestro no es alguien al que preguntar, sino alguien ante quien preguntarse, ¿no? Y me parece una bella caracterización del magisterio, tener a alguien ante quien preguntarse. Por favor. Y primero felicitaros por el trabajo que habéis hecho esta tarde. Perdón. Y ahora cuando os veo así tan naturales, yo que me he dedicado siempre al mundo de la salud mental, tenía dudas si ahora al veros seguiríais estando en una especie de trastorno mental agudo, de estrés, de ansiedad o de algún tic por ahí de esos que los que tenemos ya los hábitos de poner nombres y cosas y etiquetas. Entonces me parece tremendamente el esfuerzo que habéis tenido que hacer para volver ahora, yo creo, a la normalidad.
Sí, hay una última pregunta, porque Luis y Javi han trabajado mucho y tenemos que dejarlos descansar. Por supuesto, dar la enhorabuena por el trabajo. Llevaba yo con las entradas desde junio del año pasado casi, era como deseando que llegara este momento. Y preguntar, en esa soberanía que has dicho del actor en el teatro y lo que has mencionado anteriormente de que no se vaya de madre, de sostener los machos en todo ese proceso en que estáis pisando los personajes, pero os tenéis que escuchar, pero todo eso, ¿cómo se aborda? Y luego es un gusto ver a dos actores abordar la comedia desde el drama y desde lo mal que lo están pasando los personajes y eso es lo que nos hace partirnos de risa. O sea que muchas gracias por vuestro trabajo, de los tres. Gracias. ¿Quieres decir algo? Bueno, no, nada, no sé, me gustaría aportar sobre la salud mental. Muy bien. Por alusiones. Como actores, y creo que los dos trabajamos en este código, es sentirnos poseídos por lo que estamos viviendo, por lo que estamos haciendo. Jugar con propiedad a ser otro, no sé, podríamos utilizar toda una terminología lingüística que nos acercara a definirlo. Entonces, en ese sentido, pues sí, es que vivimos una época muy loca y es verdad que esta propuesta nos ofrece meternos ahí en ese viaje lleno de peligro y desafiante, ¿no? De dos tipos de desafiantes, y me alegra mucho de que no sé, la aportación que has hecho tú como profesional de la salud mental. Pero fíjate, una última cosa, fíjate que es un espectáculo que deja una puerta abierta a la esperanza, porque son dos tipos que se van juntos de la mano, no se sabe a dónde, pero en esta sociedad tan polarizada, que es cierto, sales a la calle y tú más es lo que, ¿no? Lo que está al cabo de la calle y pues aquí dos tipos que están peleándose constantemente al final tienen que creer el uno en el otro e irse juntos de la mano, ¿no? Para mí es un final esperanzador, cuanto menos. Y al hilo de lo que decías de los tics, de parecer o no cercanos al personaje, hay una herramienta poderosísima, o dos para mí en el actor, que es la observación y la imaginación. Y nosotros vivimos de observar. Somos muy observadores, sobre todo este señor que... Los tres somos muy observadores, bueno, los cuatro somos muy observadores y bebemos mucho de lo que vemos. Yo estoy todo el día fijándome en la gente, todo el día. Soy un auténtico... Es cierto que cuando te conviertes en alguien más popular pasas a ser observado, ¿no? Pero sí, en cuanto puedo, soy un voyeur y voy chupando de aquí, de allí, vampirizando, porque cualquier cosa la vas metiendo en un cajón y luego abres ese cajón y la utilizas para cualquier otro personaje. Muy bien. Nada, perdona, Juan, por no dejar descolgado tu última intervención, perdona. Sí, y como tampoco era pregunta, pero bueno, agradezco que hayas percibido lo que he entendido como una sensación de equilibrio, ¿no? entre caos... claro, es uno de los grandes equilibrios de no solo del teatro, sino de la vida y de todo, ¿no? El caos y la organización, ¿no? Yo soy un obseso de esos equilibrios, quiero ser organizado y vivo en un mundo en caos, y esa gestión es lo que intentas trabajar cuando montas una cosa así, ¿no? Hay un aparente caos, pero tiene que estar como con dosis de medidas para que funcione bien, ¿no? Y eso pues funciona cuando que no sé si lo hemos dicho, pero venimos a la Abadía al cabo de una larga gira que han estado haciendo ellos. La obra está muy rodada, muy engrasada, así que la habéis visto en un momento perfecto. Muy bien. Vamos con una última pregunta, pero no quiero dejar pasar la ocasión de elogiar a este espectador, no solo por la calidad de la pregunta, sino porque compró la entrada en junio del 23. Es un espectador ejemplar y lo pongo como ejemplo dado que el lunes presentamos la programación de la temporada siguiente. Tenéis que estar muy atentos a la página web porque a las 12 de la noche va a ser más difícil que conseguir una de Taylor Swift. ¿Vale? Gracias. Sí, es verdad. Sí, aquí hay una señora que dice que se acaban volando y tiene mucha razón. Hay que estar... Es verdad. Tienen más razón que una santa. Bien, vamos con una última pregunta. Buenas noches. Sí. Yo también la compré en junio y con la incertidumbre, digo, llegaré, podré.
Soy súper feliz, o sea, creo que estáis ahí 4 personas que completan mi máxima ilusión, pero lo que yo os voy a proponer quizá es poco popular, pero como soy amante del teatro, me he dedicado a la enseñanza y uno de los principios era llevar a muchos adolescentes al teatro y enseñarles a comportarse en el teatro. El teatro no es el cine, no es la televisión y es un código que hay que mimar mucho. No se puede tomar la decisión, los que tenéis algún poder, de prohibir el uso del móvil. No, hoy no me ha sucedido, pero siempre hay alguien que tiene la pantalla encendida, más de una persona, que les suena y en general se ruega que se apague o se ponga en modo avión o tal. Pero es que no funciona y es una falta de respeto a los actores, es un acto de comunicación único, irrepetible, porque aunque vayas al día siguiente no es lo mismo, pero es que también molesta al público. Y yo creo que somos más a los que nos molesta, que queremos tener la mente, la atención concentrada en el escenario y de repente tienes una luz aquí en el reflejo. Entonces, es que no hay futuro, o sea, no puede llegar el momento de un cartelón, no. Mire, usted viene aquí a vivir una experiencia que es irrepetible y pues ya está. Que lo hacemos en otras muchas situaciones y lo asumimos, o sea que... Es tu teatro, Claro, por eso es que, claro, tener la oportunidad de decírselo así directamente a alguien, gracias. Sí, gracias. Bueno, aprovecho para agradecer tu trabajo como enseñante. El Teatro de la Abadía está teniendo y quiere tener una relación muy intensa con la comunidad educativa y, de hecho, para el próximo año hemos determinado que haya varios espectáculos con funciones matinales, porque matinales además no solo abiertas a institutos y a colegios, sino en que se puedan reunir gente de los institutos y de los colegios y espectadores que prefieren venir por la mañana porque ese es un horario más adecuado a sus vidas. Antes citaba a María Zambrano cuando decía aquello de que tener un maestro es tener a alguien ante quien preguntarse y quiero recordar otra visión de la educación, que es la de Walter Benjamin, cuando decía que la escuela debería ser no el lugar del dominio de una generación sobre otra, sino el lugar de encuentro de 2 generaciones. Y creo que el teatro también es un lugar de encuentro de generaciones. Claro, nos pones ante nuestro gran enemigo, a uno de nuestros grandes enemigos, el teléfono, ¿no? el puñetero teléfono. Nosotros tenemos unos límites, que es el código penal, ¿no? O sea, quiero decir que ahí yo podría dar si no una pistola, sí al menos algo que des una descarga y demás, pero no sé si eso es legal. Tenemos un buen amigo, un actor británico, no voy a decir quién, sabéis, Will, ¿no? que dice qué cosa más rara es en España de que pongan un mensaje diciendo que la gente apague los móviles, ¿no? Joder, allí no es necesario, en Londres no es necesario porque la gente sabe que tiene que apagar el móvil, ¿no? Y entonces resulta que voy a Londres al teatro y efectivamente no aparece, pero salen 2 señoras con un cartel, con un móvil gigante, ¿no? Tachado y digo, bueno, pues, creo que efectivamente es una cuestión de educación, ¿no? Es una cuestión de educación, de costumbre y luego, pues sí es verdad que hay gente que se puede despistar y luego también hay casos como los que mencionaba Javi de gente que no tiene respeto al actor y que incluso, pues eso, se pone a consultar WhatsApps o la actualidad o lo que fuere. O hablar incluso ignorando que
que aquí se está construyendo una experiencia poética y que todo está muy medido y que cada gesto que ellos hacen requiere una concentración y que hay un efecto sonoro y un efecto luminoso que no ha de ser perturbado por cualquier forma de ruido. Entonces está muy bien que nos recuerdes esto, porque sí, de lo que se trata es fundamentalmente de respetar al actor. Para mí, los actores, como los maestros, son personas que deben ser especialmente respetadas. O sea, yo siempre siento emoción ante o sea, cuando estoy ahí, si la función no me gusta, digo, pero ahí hay un tipo que, como dice Javi, se está partiendo el alma, ¿no? Y está representando ante mí posibilidades de la vida humana, posibilidades de mi vida, ¿no? Y eso merece respeto, merece gratitud. Y efectivamente, sacar un móvil en un teatro es una falta de respeto para ellos y para todos los demás. Es una ruptura del pacto y está muy bien que nos lo recuerdes. Y bueno, ellos hace 10 años eran buenos, ahora Juan escribe todavía mejor y ellos son todavía mejores actores y además hacen mejores los coloquios, hacen mejor el coloquio posfunción. Antes eran bastante sosos y ahora se manejan muy bien. Y nada, pues os agradezco mucho a todas, a los que las acompañáis, vuestra presencia y recordad que la Abadía siempre os está esperando. Muchas gracias. Muchas gracias.